Una de las dudas que más surge entre los coleccionistas, sobre todo cuando comenzamos a coleccionar, es cuántas camisetas necesito para denominarme coleccionista. Y la verdad es que ese número no existe. Como en cualquier hobby, lo importante es la pasión que tú tengas por el mismo, las sensaciones que te brinde cuando lo estás realizando. No importa la cantidad ni cuánto te gastes en este hobby. Puedes denominarte coleccionista si sientes pasión por coleccionar algo, en este caso camisetas de fútbol. Pero sé que a muchos de ustedes les causa curiosidad saber cuántas camisetas existen dentro de la colección, cuáles son las mejores, cuáles son las nuevas adquisiciones. Cuando comenzamos este canal compartía las camisetas que llegaban a la colección. Era algo que me agradaba hacer y que desde hace un tiempo he dejado de compartirlo, porque el coleccionismo de camisetas no se trata de llevarlo como una competencia entre coleccionistas, en ver cuál tiene mejor, si esta camiseta es usada por jugador, aquel, o si no. Eso no importa realmente, o al menos es lo que yo creo. Por ese motivo, desde hace un tiempo dejé de compartir este tipo de contenido. Sin embargo, pienso que puede resultar interesante compartir con ustedes cuáles fueron las 10 mejores camisetas que llegaron a la colección durante el último año. Te compartiré dónde la conseguí y cuánto me costó, así como alguna pequeña anécdota de lo que la camiseta significa para mí. Sin más, comenzamos con un bonus. Esta estuvo a puntito de entrar en el top 10, pero se llevó el lugar número 11 y se trata de la camiseta de la selección de Países Bajos de 1980. Es una camiseta fabricada por Adidas en mangas largas. El escudo es absolutamente espectacular, con unos bordados hermosos. Lo único malo, entre comillas, es que es una talla XS de adulto. La coloqué cerca del top 10 por su costo. La compré en una página de compra-ventas, precisamente en Vinted, por 2 euros. ¿Lo puedes creer? Pasó. En 10º lugar tenemos este camisetón del Hertha de Berlín del año 2019, si la memoria no me falla. Edición especial que se utilizó durante un solo partido que conmemora los 30 años de la caída del muro de Berlín. Lo más notorio de esta camiseta es que tiene a la mascota del club colocada en la parte frontal y se parece bastante a la camiseta que utilizaron en el primer partido después de la caída del muro. La camiseta no la pude comprar en su momento porque voló de las tiendas, pero tuve la suerte durante el último año de hacerme con ella. Nueva con etiquetas, me costó 80 euros. En 9º lugar tenemos la camiseta visitante del Fútbol Club Barcelona del año 2001. Te puede parecer bastante sencilla o muy vista, pero si tienes buen ojo te habrás dado cuenta que es versión manga larga. Esta camiseta apareció en Wallapop, que es una página de compraventas aquí en España, con unas fotos de pésima calidad en 60 euros. Apenas la vi, le di a comprar. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando llegó, dentro de la manga tenía nada más y nada menos que las etiquetas. Sí, señores, esta camiseta en particular se trata de las famosas Código 7 de Nike. ¿Qué quiero decir con ello? Que esta camiseta eran las que se utilizaban para los jugadores en esa época. No es como ahora que ya las puedes adquirir en las tiendas de los clubes. En aquella época solo las podías conseguir si los jugadores te las daban o las conseguías a través del club. Además existe la creencia que las Código 7, que no es otra cosa que el número de modelo comienza por el 7, eran las camisetas que se fabricaban en un principio casi como prototipos. Yo creo más que eran las versiones jugador, pero si tú conoces un poquito más sobre las Código 7, déjalo abajo en comentarios. En 8º lugar, una de esas camisetas que cuando la ves a la venta no puedes dejarla pasar, y se trata de la camiseta visitante del PSG de 1991. Uno de los modelos que más me gustan desde que tengo memoria, con la Torre Eiffel en todo el pecho, la podéis apreciar. En la parte trasera no tiene dorsal, es una camiseta de tienda fabricada por Nike, toda sublimada. Las etiquetas son bastante curiosas porque bastante simples, las fabricaron precisamente en Francia. Las camisetas como estas suelen tener unos precios astronómicos. Yo la conseguí por 150 euros en Vinted. Pienso que no estuvo tan mal, tiene bastantes tirones, un pequeño agujerito de quemado. A mí me encanta esta camiseta y estoy súper contento. Pero no todas las camisetas aparecen en internet. Muchas veces, si buscamos en Marketplace, a veces pueden aparecer piezas como esta. Una maravilla absoluta del Boca Juniors de 1993. La conseguí en la urbanización de al lado. Vaya locura que esta camiseta haya aparecido tan cerca de donde me encuentro. Fabricada por Adidas, el sponsor frontal Parmalat, hermoso. Y en la parte trasera el número 3, era el que normalmente utilizaba McAllister en aquella época. Esta camiseta fue dada a personal
del club. Boca Juniors jugó contra el Tenerife en 1993 un partido amistoso. Ese partido amistoso no utilizaron esta camiseta porque las camisetas que se utilizaron tenían el cuello azul. Y esta, como lo veis, tiene el cuello amarillo. La historia detrás de ella es que el jugador se la dio a esta persona y esta persona se la dio a su hijo y decidió venderla. Pagué por esta camiseta después de una ardua negociación 120 euros. Pienso que es un precio más que justo por la calidad de esta camiseta. Está impecable. En sexto lugar, una de mis camisetas favoritas de todos los tiempos, y no está más alto porque el estado no es el mejor, pero se trata de la camiseta local de la selección danesa Dinamarca de 1986, uno de los diseños más míticos de todos los tiempos. Este cuello en V, el estilo arlequinado, tiene muchísimo bobbling, que son estas pequeñas motitas o bolitas, algunos tirones. Cuando apareció esta camiseta no pude dejarla pasar. La conseguí a través de un coleccionista que me pedía 200 euros por ella. El precio no está mal, pero como el estado no era el mejor, pudimos negociarla y la camiseta se unió a la colección por 160 euros. ¿Tú qué piensas? ¿Buen precio o no por este camisetón? Y así va completándose lo que es el top 10 de las mejores camisetas. Pero la próxima es una de mis favoritas. Y no tanto por el modelo en sí, que me gusta, sino por quién la utilizó. Y se trata de la selección venezolana de fútbol, la camiseta del 2008 utilizada por el mítico capitán Juan Arango. Esta camiseta apareció en Mallorca, la tenía un coleccionista y fue dada directamente por el jugador. Si podéis apreciar aquí, tenemos lo que es el parche que utilizaron durante las eliminatorias para Sudáfrica. Me costó 150 euros, que puede parecer mucho, pero siendo una camiseta, no sé si la utilizó en juego o no, pienso que no. Así haya sido una camiseta preparada, me parece fascinante y tuve la suerte de poderme hacer con este piezón durante este año. La siguiente camiseta seguro que muchos de ustedes la recuerdan y es que se trata de la camiseta de Boca Juniors de 1998 Copa Mercosur. Esta camiseta apareció en un reto donde transformé 2 euros en esta camiseta. Pude conseguirla por 100 euros, lo que es una absoluta ganga para la calidad de la camiseta. Estoy bastante contento de haberla conseguido y por eso se lleva la cuarta posición. El tercer lugar de las mejores camisetas del año que llegaron a la colección se lo lleva una camiseta soñada. Nunca pensé que la iba a conseguir por un precio accesible y se trata de la camiseta visitante de Estados Unidos de 1994. Esta camiseta es muy replicada, pero su tejido es bastante fácil de reconocer una vez lo tienes en la mano. La calidad de esta camiseta es espectacular, se encuentra en perfectas condiciones. La conseguí en Francia a través de Vinted. Es una delicia y todos los amantes de las camisetas seguro que alguna vez han soñado con tener esta camiseta. Tuve la suerte de haberla conseguido por 180 euros en Francia. Ya te digo que no todas las camisetas las puedo conseguir en mercadillos. Muchas de las que compro en mercadillos aprovecho para revenderlas para poder comprarme camisetas que deseo tener dentro de la colección. Esa es un poco la idea del coleccionismo. A veces vender para poder comprar las camisetas que tú realmente quieres tener dentro de tu colección. No es para todo el mundo, pero es mi forma de coleccionar. La segunda posición se pudo haber llevado perfectamente el primer lugar y es que se trata de una camiseta mítica entre míticas. La camiseta visitante del Club América de México. Cuando apareció esta camiseta en mi radar no lo podía creer. De hecho no la tenía ni siquiera en mente ni en las listas de deseo porque me parecía una camiseta absolutamente imposible de conseguir y apareció. Si tenemos paciencia y estamos atentos, a veces pueden aparecer piezones como este, completamente original de época. Se fabricó durante los años 80. El escudo se encuentra bordado está como impreso en un tejido y luego está cosido a la camiseta. La textura es espectacular, unas mangas 3/4. Fantástico, el diseño es hermoso, me gusta la combinación de colores. Apareció esta camiseta aquí en España. La peculiaridad es que tiene la palabra técnico cosida a la camiseta en la parte trasera, por lo que pienso que es del personal, no la utilizó ningún jugador y es una camiseta que ni en sueños pensé poder conseguir. ¿Cuánto crees que pagué por esta camiseta? Pagué 60 euros. Una absoluta maravilla. Y llegamos a la número 1, la camiseta que considero que tuve más suerte de haber conseguido durante este último año. Y se trata de esta camiseta. En realidad es un mal chiste. La camiseta no está aquí porque
se encuentra dentro de su bolsa original de época y se trata de la camiseta Bruce Banana, la camiseta soñada por muchos coleccionistas. Apareció en Facebook Marketplace. Cuando la vi, las fotos eran bastante malas y me imaginé que probablemente se trataba de otra réplica más, pero alguna cosa me daba buena espina. Y sí, señores, cuando llegué me encontré con este camisetón, uno de mis diseños favoritos de todos los tiempos. Hermosa, nueva, estaba dentro de la bolsa original. El olor fantástico, de época total, por eso reservé esta percha para ella. La persona que me la vendió se nota que le tenía mucho cariño y la conservó en un estado inmaculado. 100 euros por esta camiseta en Facebook Marketplace. Valió 100% la pena el traslado hasta el sitio más lejano de la isla desde donde yo me encuentro, pero fue espectacular haberla conseguido. Es una versión de tienda como nueva y por eso se lleva la número 1 del año. En total me gasté 1000 euros por estas camisetas, lo que me parece para el mercado actual más que justo. Estoy súper contento con las piezas que llegaron durante el último año y me encantaría conocer tú qué piensas, cuál fue tu favorita de este top. Por cierto, aquí te dejo el reto donde conseguí la camiseta de Boca Juniors por 2 euros.